más directas. Hoy la prédica, hermanos, está muy hermosa. Como me gustaría que todos los hermanos estuvieran aquí para que puedan escucharla, porque es un tema que nos va a ayudar a entender muchas cosas, hermanos. Realmente la pregunta que me gustaría que hagas antes de que empecemos la prédica sería: ¿para qué Dios te ha llamado? Así se llamaría la prédica. ¿Para qué Dios te llama? ¿O para qué Dios te llamó? Como tú le quieras poner al nombre de la prédica. ¿Para qué Dios te llama? ¿Para qué Dios te llamó? ¿O para qué fuiste llamado por Dios? En otras palabras, hermanos, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es mi propósito? Y vamos a tocar un poquito este tema que es un poquito largo, pero vamos a compactarlo en ciertos puntos. No son muchos puntos, pero sí me gustaría que tomes en cuenta la pregunta. Porque yo te puedo decir todos los puntos y todos los versículos de la Biblia, hermano, pero el chiste no es que escuches toda la palabra de Dios, el chiste es que tú sepas para qué Dios te llamó. ¿Para qué crees tú que Dios te llamó? Vamos a reflexionar, hermanos. Vamos a reflexionar todos juntos mientras hacemos la oración. ¿Para qué Dios me llamó? ¿Por qué Dios me llamó? ¿Por qué Dios permitió que me pase alguna circunstancia y a través de esa circunstancia entendí que algo me está llamando, entendí que alguien me está llamando y entendí un porqué de ese llamado? Y a veces cuestionamos a Dios, a veces culpamos a Dios. Señor, es que no era necesario que yo pase por un problema para que yo entienda tu llamado. ¿Será verdad? Porque Dios estaba esperando, Dios tiene la mano siempre extendida y te dice: ven. Pero muchas veces, por terquedad, por necedad, o por simplemente ignorancia, o porque no hemos entendido, conocido la palabra, la verdadera palabra de Dios, ignoramos el llamado de Dios. Cuando nos damos cuenta, hermanos, ya caímos en una trampa del maligno y hacemos responsable a Dios. Amén. Vamos a buscar rápidamente, hermanos. Hoy me estoy apoyando de 3 Biblias para poderlo terminar rápido. Primera de Corintios 1:9, que es nuestro texto clave. Primera de Corintios 1:9. Leemos el texto y luego oramos. Primera de Corintios 1:9. Aquí hay un propósito. Dice la palabra: fiel es Dios. Toma, si yo entiendo la palabra fiel, hermanos, entonces voy a entender lo demás. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahí empieza nuestro propósito. Dios Padre nos está llamando para que conozcamos a su Hijo, para que crezcamos con Jesús y para que le sirvamos a Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos, mientras pensamos en la respuesta a la pregunta: ¿para qué Dios me llamó? ¿Sí? Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias hoy por la bendición de poder compartir la palabra, Señor, y la bendición de poder contar con gente que quiera escuchar de esta palabra, Señor, para llevarlo a su vida diaria, a su diario caminar, Señor, contigo, a la difícil vida que es estar en el mundo, en medio de lobos, en medio de situaciones, en medio de circunstancias que a veces nos hacen olvidar la fe poco a poco. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos permites estar acá
a pesar de tanta prueba que pasamos durante la semana. Y sin embargo, cuando tú dices la palabra que eres fiel, siempre cumples y siempre sostienes, siempre sustentas y siempre provees. Te doy gracias por tus promesas que son una realidad de mi vida y en la vida de todos mis hermanos. Te doy gracias por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, desarrollamos el tema propósito. ¿Cuál será el significado de la palabra propósito? ¿Cuál será el significado de la palabra propósito? Ya. ¿Qué será para ti la palabra propósito? ¿Qué significa para ti la palabra propósito? Algo que queremos realizar, un propósito, algo que queremos realizar. Yo te digo, ¿cuál será el propósito de Dios para contigo? Cada vez más general el término. Sí, está bien lo que tú estás diciendo, pero vamos a generalizarlo más. Cuando Dios dice, les tengo dado a cada uno llamado conforme su propósito. Cada uno de ustedes es llamado de manera diferente. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes es diferente. Cada uno de ustedes tiene sus paquetes de dones diferentes. Y cada uno tiene a personas diferentes para hablarles. El propósito es encontrar mi identidad cristiana para saber a qué grupo de personas voy dirigido. ¿Sí? Un ejemplo. El propósito de Dios para Jacqueline, ella no le puede hablar de Dios a los varones. Si ella sale al mundo, no le puede estar hablando del Evangelio a los varones. Ella tiene que estar acompañada de su pareja para poder hacerlo, porque estaría Germán y Germán estaría hablando la palabra a los varones. ¿Es entender? Para no romper cierto orden que hay. Pero entonces el propósito de Jacqueline sería que Dios le va a permitir terminar su carrera y va a conjugar su carrera con el ministerio y va a poder ayudar a mucho más gente de la que normalmente podría ayudar. ¿No es así, Jackie? Y cuando nos damos cuenta que todas las carreras, hermanos, siempre tienen un punto que convergen con lo espiritual, ahí empieza lo maravilloso. La psicología es una carrera muy hermosa cuando se ve desde el punto de vista de lo espiritual. Se puede ayudar a las personas desde la raíz principal, que es el espíritu y la mente, porque la mente es el espíritu, dice la Biblia. Amén. Vamos a buscar el Salmo 12, versículos 6 y 7. ¿Cómo creer en el propósito de Dios si hay gente que duda de la palabra de Dios? Si yo te digo, ¿sabes qué? Mira, fácil, ¿cómo le puedes convencer a una persona que te dice, yo ya leí el libro Mormón, ya leí el libro de los testigos, ya leí la Biblia, ya leí todos los libros que hay diferentes de los budistas, de los hinduistas, y veo que todos prácticamente dicen lo mismo, entonces ¿a qué le voy a creer? Bueno, ¿cómo sé que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo estás seguro tú que ese libro que tienes es la palabra de Dios? ¿Sabes cómo? Porque la palabra que tú tienes no es para glorificar a ningún hombre, es para glorificar a un Dios, ¿sí? Y si vamos y vemos en otras religiones, siempre se antepone un hombre antes que Dios. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver el Salmo que nos dice, el Salmo 12, versículos 6 y 7. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en oro de tierra purificada. ¿Cuántas veces? 7 veces. O sea, la palabra que tú tienes, hermano, cuando las personas que estaban compilando la palabra de Dios tuvieron que pasar por un proceso de análisis, de oración, de ayuno, para que el Espíritu Santo dijese qué libros iban a conformar la Biblia. No era solamente decir, es Juan, es Judas, vamos a meterlo en la Biblia. No. Había libros que no cumplían con los requisitos que el Espíritu Santo puso y fueron llamados libros
apócrifos que solamente lo tiene la Biblia católica. Sin embargo, tú ves el índice y están separados, porque te dice libros apócrifos y está ahí enlistado. O sea, ¿puedes estudiar con una Biblia católica? Sí, no tiene nada de malo. Nada más que vas a ver, ¿no?, una serie de libros que no cumplieron los requisitos para poder formar la palabra de Dios. Eso es todo. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando tú vayas a evangelizar en casa de un católico, no les evangelices con tu Biblia. Diles que saquen su Biblia. Y a través de su Biblia, háblales de Dios. Para que se den cuenta de que la Biblia que ellos tienen también está correcta. Amén. No mencionen los libros apócrifos, de todas maneras ni lo van a leer. ¿Sí? Porque ahí les dan lo que van a leer cada domingo. Y su misal de cada día les dan un versículo, como nosotros tenemos un devocional. Es todo. Lo único que cambia, ellos están en idolatría y nosotros no deberíamos, pero a veces estamos peor nosotros que ellos, porque no tenemos imágenes de piedra, pero tenemos imágenes de carne, y está peor. O el vientre, así es. O el teléfono, así es. Hasta su altar el teléfono, hasta su cúpula le ponemos para que no le toque el aire. ¿Sí? Estamos más pendientes de cuándo se va a gastar el crédito que decía, hice mi devocional. ¿No es verdad? ¿No es verdad? Sí, mi hermana me están atacando espiritualmente. ¿No es cierto? Si sacamos la cuenta, hermanos, ¿cuántas veces abrimos la Biblia para buscar un mensaje de Dios? ¿Y cuántas veces abrimos el WhatsApp para encontrar un mensaje de X? ¿Quién va a ganar? El WhatsApp. Sí, de verdad. Entonces la idolatría, hermanos, no es solamente de una religión, pero encasillamos. ¿Qué los budistas? Son idólatras. ¿Qué los católicos? Son idólatras. Desecha, además si puedes quemar la iglesia con todos adentro. No, porque entonces nosotros también estaríamos igual. Hay personas que idolatran a una persona, a un ser humano. Un libro se puede convertir en idolatría. ¿Sí? La Biblia misma la han convertido en ídolo a muchas personas. ¿Sí? Porque hasta con la Biblia les sirve para castigar a las personas. Yo conocí una hermana que cuando uno de sus hijos no hacía tarea o no hacía algo, los sentaba, les ponía la Biblia y tenían que leer no sé cuántos libros. Llegaba el momento de que estas personas odiaban la Biblia. Pero para la otra persona era algo correcto, porque lo que estaban haciendo era purificar sus almas. Y era una persona supuestamente cristiana. ¿Entendió? Aún la Biblia la podemos hacer un ídolo. ¿Cuándo deja de ser ídolo? Cuando lo que tú lees, lo analizas, determinas que es verdadero y lo practicas. Entonces ya se vuelve como una fuente de alimento. ¿Sí? Pero si lo lees y lo pones en su altar, lo lees, lo limpias y lo pones en su altar, ¿qué estás haciendo con la Biblia? La Biblia no es para ponerlo en un altar, la Biblia es para leerla y andar con ella, porque es la espada. En cualquier momento nos va a servir. Hay cristianos que nunca andan con una Biblia. Les avergüenza. Y la Biblia es el mayor orgullo que podemos tener como cristianos, porque es la palabra de Dios. Amén. Versículo 8. Salmo 12, que les dije, Salmo 6 y 7, pero 7. Tú, Jehová, los guardarás. Fíjate que dice. Si yo estoy en la palabra de Dios, me dice el versículo 7, tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás siempre, siempre, para siempre. ¿De cuál generación estaremos hablando, hermanos? De la generación de los apóstatas. Los que agarran lo bueno
agarran lo conveniente para poder seguir pecando, pero siguen estudiando la Biblia y para ellos está correcto. ¿Sí? Y no les digas ninguna prédica de exhortación, porque se les cae el mundo encima y se ofenden y se quitan delante de la iglesia. La palabra de Dios es fuerte y es dura y es directa. Cuando uno no está haciendo algo que es correcto, te duele. Y si te duele, analiza por qué te dolió. Amén. Seguimos. Tu propósito. Dios te llamó para qué. Primer punto, hermanos, ahí en Corintios, no lo pierdan. Corintios 7:15. ¿Para qué me llamó Dios? ¿Será que me llamó para pelear? ¿Será que me llamó para combatir? ¿Será que me llamó para echar fuera demonios? ¿Para qué me llamó el Señor? Capítulo 7, versículo 15, le dice acá. Al final vas a leer. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y va a decir, pero este versículo, hermanos, está hablando de matrimonio, no necesariamente. Está hablando de entre un inconverso y un converso, un creyente y un no creyente, un salvo y un no salvo. ¿Se entendió? No está hablando solamente de matrimonio. Si el incrédulo se separa, ¿sí? A paz te llamó Dios. Si alguien no cree en la palabra, no te sulfures para que el otro lo entienda. Simplemente no pierdas tu paz. Punto número 1. Dios me llamó para tener mi paz. Paz. ¿Por qué? Porque si pierdo mi paz, hermanos, pierdo la capacidad de escuchar la voz de Dios. Y el maligno es lo primero que te va a quitar, la paz. ¿Será que uno pueda concentrarse cuando tiene problemas? Uno puede estudiar cuando tiene problemas, uno puede estudiar cuando tiene ruido. ¿Será que no? No se puede concentrar. Si es Satanás, lo que hace primero es atacarte, pierdes tu paz y ya no escuchas la dirección del Espíritu Santo. Muy astuto Satanás. Número 2, ¿para qué otra cosa me llamó el Señor? 1 Tesalonicenses 4:7. 1 Tesalonicenses 4:7. Y no pierdan de vista esta prédica, hermanos, porque la de mañana sea completa. 1 Tesalonicenses 4:7. Dice acá, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Muy bien. Santificación. Y Satanás es tan astuto, hermanos, que nos dice, no eres santo, no estás santificado, no puedes orar por nadie. Como no estás santificado, no puedes reprender a Satanás. Como no estás santificado, ¿ya entendieron la trampa de Satanás? Te está hablando Dios y te está diciendo Dios de que la santificación es un proceso en el cual tú le sirves a alguien y a través del servicio que tú le das a alguien, Dios te empieza a descontaminar y Dios te empieza a limpiar. Dios te empieza a preparar y te empieza a perfeccionar. La santificación es un camino de perfeccionamiento en el cual voy a cometer errores, sí. ¿Me voy a equivocar? Sí. Pero voy a aprender de esos errores para no volverlos a cometer. Amén. Amén. Muy bien. Entonces me dice acá Tesalonicenses 7:15, pero 4:7. No nos ha llamado Dios en inmundicia. ¿Qué dice Hebreos 10:26? ¿Por qué me dice que Dios no me ha llamado inmundicias? Ya me llamó, ya me limpió, ya me arrepentí, ya acepté a Cristo, fui lavado, limpiado, restaurado y estoy completamente limpio, sin pecado delante de Dios. Y si Dios me dice en Tesalonicenses que no me ha llamado inmundicia, ¿a qué se referirá? Vamos a ver qué dice Hebreos 10:26. Porque si pecáramos,
voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En el momento que yo acepte a Cristo y esté en pecado, en ese momento me constituyo un adversario de Dios, porque hago lo contrario de lo que Dios me está pidiendo. Amén. No puedo ser un adversario de Dios, tengo que ser hijo de Dios, y los hijos de Dios, la voz de su Padre escuchen y siguen. Amén. Él conoce la voz de sus ovejas y las ovejas oyen su voz. Amén. Son los que lo obedecen. Y dice también en otro versículo que Dios no toca nada, y si estamos sucios, Dios no nos va a tocar. Amén. Número 3. Primero, Dios me llamó para paz. Segundo, Dios me llamó para santificación. La santificación no es un pretexto para que no operes en la iglesia. Es que no soy santo, hermano, porque cometo errores. Sí, porque cometemos errores, debemos santificarnos más. Es un camino al perfeccionamiento. Y el tercero está en Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. ¿Qué dice Gálatas? Un libro muy fuerte, dice la palabra. Gálatas, hermanos, es un libro para los intemperantes. ¿Qué es un intemperante? Yo soy así, pero no tolero a los otros que son igual que yo. Si Dios me perdonó a mí, a ti no te va a perdonar. ¿Sí? Pero Gálatas viene y destruye eso, porque Dios te perdonó a ti, puede perdonar a la otra persona, y es más, para que esa persona acepte a Cristo, te va a usar a ti. Es un intemperante. Entonces Gálatas destruye esto, dice que lo que por gracia recibiste, por gracia tienes, y sabes cómo te va a doler a los intemperantes. Porque Dios les va a abrir sus ojos como lupas para que vean exactamente a sus iguales. Y les duele. ¿Ah? Como Pedro, exactamente. Ese es su libro de Pedro, Gálatas. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad, número 3, Dios nos ha llamado para ser libre. Solamente, fíjate, ahí te va la condición. Dios te dice algo y te condiciona para que dices que Dios, hermano, no me pone condición. Mentira, sí condiciona a Dios. Ve que te dice acá. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y aquí entra la tolerancia, la paciencia, la prudencia, ¿sí? La libertad. La libertad no es porque Dios ya me perdonó a mí, puedo condenar, puedo juzgar, puedo rechazar, decir, ¿sabes qué? Lo siento, estás mal, y cuando estés bien te escucho. Dice la palabra de Dios, yo no vine por los que se habían salvado, vine por los que se habían perdido. Y cambiamos nuestra redirección. ¿Para qué quiero salvar a uno salvo? Mejor salvo a uno perdido, ¿no es verdad? ¿Sí? Y es lo que hacen muchos. No, voy a ir a evangelizar. ¿Dónde? En la iglesia. No, evangelizar afuera. Amén. Punto número 4 dice, está en Romanos, otro libro fuerte. Romanos es considerado como la constitución del cristiano y es un libro que si uno no lo toma en cuenta, el libro te puede destruir a ti. Romanos 8:29. Es un libro de mucha fortaleza. Perdón, 8:24. No 29, 24.
¿Qué dice, hermanos? Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? A ver. No, está bien. El 29, está bien el 29, hermanos, es que 29 parece 4. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. O sea que nos llamó para ser semejanza de Él. Realmente somos semejanza de Él. Fíjate, a veces decimos, ¿tú qué eres cristiano? Realmente reflejas la imagen de Cristo cuando dices cristiano, porque eso es un término, es un nombre que solamente la gente te puede decir, ¿no es verdad? Muy bien. Ve que te dice el 30, y a los que predestinó, a estos llamó. Y dice la palabra de Dios, vamos a destruir la doctrina de la predestinación ahorita. Dice la palabra de Dios, ¿a quiénes predestinó? Porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿a quiénes predestinó? A todos. A estos también llamó. ¿Sí? Y a los que llamó, a estos también justificó. O sea que de todos llamó a todos. Pero no todos escuchan, no todos vienen al llamado de Dios. A los que vienen al llamado de Dios, Dios los justifica. Y a los que justifica, los glorifica. ¿Cómo los glorifica? ¿Cómo nos glorifica Dios? Dándoles dones para hacer que el reino de Dios se establezca en la tierra. Cuando tú oras, cuando tú ministras, cuando tú liberas a alguien, cuando tú aconsejas a alguien, estás estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Para eso fuimos llamados, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Muy bien. Colosenses. Ese es el que sigue. Sí. 1, 2, 3, 4, 5. El 4 nos llamó para ser semejantes a Él. Colosenses 3, 23 y 24. Ve lo que te dice acá. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. O sea que Dios te llamó para servirle y únicamente tenerlo a Él como la meta, como el propósito, como el objetivo, como, ¿qué otra palabra puedo usar? Como ejemplo. ¿Sí? Él nos llamó para él ser ejemplo de nosotros y nosotros tomar su ejemplo para imitarlo. Nos llamó para imitarlo. Dice acá, hay que hacerlo todo como si fuera para Él y no para los hombres, sabiendo que de Él viene la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. ¿No es así? Entonces Dios nos llamó para servirle a Dios, para imitar a Dios. Filipenses 2:4. Ese que sigue. Filipenses. Y luego si puedes analizarlo en tu casa y vas a encontrar más razones y más propósitos. ¿Quieres tomar solo un propósito? Tómalo nada más. Con uno es suficiente. ¿Quieres tomar todos? Tómalos todos. Filipenses 2:4. Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En
otras palabras, hermanos, el versículo me está diciendo que Él me llamó para negarme a mí mismo. Ya no es mi necesidad la prioridad, sino la necesidad de las personas que Dios me ponga enfrente. Porque va a llegar momentos, hermanos, ¿qué dice la Biblia? Que el hombre no tiene lugar donde reposar la cabeza. ¿No es cierto? ¿Qué está diciendo Dios? Que te va a llegar días en donde no vas a poder llegar a dormir a tu casa porque estás ministrando. Y no le puedes decir a una persona que está en plena manifestación demoníaca, ¿sabes qué, Chamuquín? Ya terminó mi horario, aquí córtale, voy a dormir y mañana continuamos donde nos quedamos. No lo vas a poder decir, hermano. Y si estás orando por sanidad por alguien, ¿sí? Y Dios te pone a seguir intercediendo, hermano, no le vas a poder decir a Dios, no, Señor, porque yo exactamente 8 o 10 y ya el pajarito ya se durmió. No hay donde reposar la cabeza, ¿sí? Cuando Dios te empieza a usar, aunque sea que duermas 1 hora, pero Él repone todas tus energías, hermano, porque le estás sirviendo a Él, no al hombre. Amén. Entonces Dios te llamó para negarte. Tu necesidad ya no es prioridad la necesidad de otra persona, porque cuando satisfagas la necesidad de alguien más, Dios se encarga de tu necesidad. Regresamos a Romanos, ese punto que sigue, y ese punto que más me gusta a mí, Romanos 11. Romanos 11, 29. Habla de dos cosas diferentes y vamos a explicar las dos cosas diferentes. Me dice la palabra, porque irrevocables son los dones y ¿qué? Y el llamamiento de Dios. Y la I une y divide. Es una letra que conjuga, que une, pero también divide dos cosas o iguales o diferentes. Y aquí son dos cosas diferentes. Irrevocables son los dones, y se refiere al pueblo judío, y sus dones de ellos es la salvación. Porque ellos ya son salvos. Dice la palabra de Dios que todos van a ser salvos, porque Dios no va a permitir que ninguno de ellos se pierda. ¿Amén? Ese es el don irrevocable que tiene Israel y Jerusalén. Ya tienen ellos la salvación. Ahora, para nosotros, ¿qué es irrevocable, hermanos? El llamamiento de Dios. Cuando Dios te llama, no le puedes decir a Dios, no. No le puedes decir a Dios, no. Porque aunque no quieras, Dios te va a usar. ¿Sí? Y muchas veces te va a usar en contra de tu voluntad y tú empiezas a trastabillar y te vas a dar cada porrazo. Es mejor decirle a Dios, aquí estoy, Señor, envíame a mí, hago lo que tú pides, soy bendecido, bendigo a las personas que estoy sirviendo y todos contentos. Amén. Pero el que se resiste a ser usado por Dios, Dios lo usa a pesar de que no quiera, porque Dios ya te escogió. Dios te escogió. ¿Sí? Muy bien. Lee el versículo 6. Romanos 11, 29 sería, ¿cuál es el llamamiento de Dios? No les dije el punto, tienen razón. Si tú tienes paz, si estás en el camino de santificación, si disfrutas de la libertad correcta que dice la palabra, si estás buscando imitar a Dios y eres semejante a Él, si estás sirviéndole a Dios y no al hombre, te estás negando tu necesidad, que sería el punto número 6, entonces Dios te llama siervo. Entonces el punto de Romanos sería que eres llamado para ser su siervo o su ministro, porque un ministro es un servidor de Dios. Cuando dices voy a ministrar, voy a servirle a los demás por amor a Dios, entonces Dios te llamó para ser su sierva o su siervo.
Ahora, vamos a hablar de algo, hermanos, que a muchos no les gusta leer, pero te lo tengo que leer, hermano. No pierdas de vista ahí, Primera de Corintios, márcalo, porque vamos a entrar al Antiguo Testamento. Y vamos a ver la consecuencia de no seguir el llamamiento de Dios. ¿Qué crees que pasa si tú le dices a Dios, no quiero seguir tu llamado, cuando Dios ya te mostró qué es lo que quiere hacer con tu vida? Y buscamos Jueces 16:20. El libro de Jueces. ¿Ya lo buscaron? Jueces 16:20. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué dice, hermano? Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Si no aceptas el llamado de Dios, hermano, después de que él ya te habló, ya te insistió, ya está trabajando contigo y aún sigues rechazando el rechazo, ni cuenta te das cuando Dios Padre ya no está a tu lado. Se aparta de ti. Pero hay que entender esto: se aparta Dios Padre, pero no aparta su espíritu se queda contigo, ¿se entendió? Y te quedas tú solo. ¿Y qué crees que vas a hacer si no tienes la protección de Dios? ¿Qué dice el Salmo? Jehová mi pastor, nada. Y si ya no está mi pastor, todo me faltará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Y si no habitas debajo del Altísimo, ¿qué pasa? Estás a la intemperie, a las manos de Satanás. ¿Amén? Eso es lo que pasa. ¿Y qué crees que va a pasar con el Espíritu Santo que tú tienes? Lo vas a empezar a apagar hasta que tú lo cauterices. Ya no lo vas a escuchar. ¿Vieron qué peligroso es permitir que el Señor se aparte de ti? Primera de Samuel 15. Está adelantito. Primera de Samuel 15, versículos 16 al 23. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que les acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, escuchen lo que dice el 22 al 23: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y escuchen lo que muchos no hacemos, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría
la obstinación. Y se dieron cuenta cómo entra la idolatría en la iglesia. Estoy obstinado, no quiero cambiar, no quiero cambiar, no quiero que Dios me cambie, quiero seguir siendo la misma, no perdono, no hablo con amor y con misericordia a las demás personas. Entonces, ¿cómo te va a usar Dios? Estás siendo obstinado, estás siendo idólatra. Y es muy peligroso esto. Dice acá: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, que dice, vamos a leerlo todos juntos, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Quién quiere ser desechado por Dios? El que quiera ser desechado por Dios, que desobedezca, es lo único que tiene que hacer. Ahora, ¿qué me dice a mí la palabra si estoy siendo desobediente, pero no busco cómo obedecer a Dios? Quiero obedecer a Dios, quiero seguir a Dios. ¿Cuál alternativa me da la Biblia a mí para que yo cambie mi forma de ser y mi forma de comportarme? Vamos a ver qué me dice a mí 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, y me da 2 pistas que debo de hacer, más bien 3. Primero, firmeza. Segundo, constancia. Tercero, crecimiento. Este es tu alimento para que en diciembre te den can como a los pavitos. Firmeza, constancia y alimento. ¿Sí? Firmeza. ¿Qué es la firmeza? Para la firmeza, hermanos, tenemos que ponernos algo que dice Efesios 6, la armadura de Dios, porque es lo que me hace estar firme contra las acechanzas del diablo, para que se apague todo dardo encendido del maligno. Necesito la armadura, pero si no conozco la armadura, ¿cómo voy a estar firme? No puedo estar firme. Y ahí ya cayó la primera. Constancia. La constancia es ir siempre en la misma dirección. Pero viene la prueba. Esto no es para mí. Señor, ya no puedo más. Para eso te estoy buscando, Señor, mejor regreso como estaba antes. Constancia, porque no Dios te prueba. Satanás es el que no quiere que tú recibas bendición. Y tú necesitas constancia, remar contra corriente, porque tu bendición ahí está. Amén. Y crecer en la obra del Señor siempre. Fíjate qué importante es el tercero. Hay gente que tiene mucho tiempo en la palabra, pero nunca ha visitado, nunca ha aconsejado, nunca ha orado con un enfermo, nunca ha ungido a alguien, nunca ha ministrado liberación. Entonces no cumple con eso. Creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Domingos, dice, ¿no? ¿Cuándo dice? Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que tú hagas para Dios, Dios te lo va a recompensar al 100 por 1. Entonces, ¿quieres ser prosperado? Haz estas 3 cosas. Esta es la solución para no desobedecer. Vamos a ver qué me dice también Efesios 1. Efesios capítulo 1 está después de Gálatas. No es coincidencia. Efesios 1, versículos 17 y 18. Ve que te dice acá. Hay otra escalera acá. Hay otra escalera espiritual acá. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, escuchen, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, en el conocimiento de Él. La escalera espiritual, ¿cómo vendría quedando? Primero tengo que conocerlo a Él. ¿Para qué? Para tener espíritu de revelación y luego tener y alcanzar la sabiduría de Dios. ¿Se entendió? Otra escalera. ¿Quieres tener el don de revelación? Es simple.
solamente conócelo a Él. Y verás cómo todo se te mostrará. ¿Qué dice Jeremías? Clama a mí, yo te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas. Ocultas quiere decir algo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? ¿Cómo vas a discernir algo que no ves? Entonces está hablando que el espíritu de revelación es el discernimiento en su máximo poder. ¿Sí? Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ya lo entendí, dices. Ahora sí ya lo entendí. Para que sepas, fíjate, cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. O hay otro propósito a que Dios te haya llamado por una esperanza, y la esperanza se llama salvación. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? La riqueza que nosotros podemos tener, hermanos, son las almas que vamos ganando día con día y vamos llenando nuestra ciudad espiritual para que Dios nos dé mayor galardón y mayor recompensa. Esas son las riquezas que tú y yo debemos obtener. Amén, hermanos. Muy bien. Vamos a terminar, hermanos. No pierdas Efesios. No pierdas Efesios. Vamos a regresar a Efesios 4.1, pero primero vamos a leer nuestra conclusión. Salmo 20, versículo 4. La conclusión. Salmo 20, versículo 4. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Qué es lo que más anhelas? Cumple todo lo anterior que acabamos de hablar y ve que te dice Dios. Te dé conforme al deseo de tu corazón. ¿Quieres el deseo de tu corazón? Haz lo que te acabo de decir y tendrás. Y dice acá, y cumpla todo tu consejo. ¿Quieres que Dios te devuelva tu familia? ¿Quieres que Dios te devuelva tus hijos? ¿Quieres que Dios te devuelva tu paz? ¿Quieres que Dios te devuelva todo eso? Sigue las instrucciones que te acabo de dar y lo obtendrás de mano de Él. Amén. Ahora vamos a regresar a Efesios 4.1. Va a decir, ese pastor ya me lo puso fácil, qué padre. Voy a hacer esto para tener todo lo que mi corazón desea. Alto, antes de que te emociones de más, hay una advertencia. Hay una advertencia que te dice la Biblia, y presten atención por favor, muchachas. Efesios 4.1 dice, yo pues, preso en el Señor. Ahí me está diciendo, ¿qué quiere decir la palabra preso? Encerrado, pero ¿cuál sería otro término? ¿Ah? Que yo no puedo salir porque estoy voluntariamente en la mano de Dios y estoy preso por Dios, porque voluntariamente estoy siguiendo un camino que a lo mejor nadie más quiere seguir. Y dice acá, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No puedes hacer cosas que Dios te dice que no hagas. No puedes decirle a un hermano o a una hermana o a un inconverso, muérete en el infierno. No podemos juzgar, aunque Dios nos dice que podemos juzgar sin ser juzgados, pero eso no nos da derecho de hacerlo, porque la gracia es dar algo que a mí me dieron. Si a mí me juzgó Dios, entonces puedo juzgar. Si a mí me perdonó Dios, entonces debo perdonar. ¿Se entendió? Si a mí me entendió Dios, entonces debo de entender. Si a mí Dios me tuvo paciencia, debo de dar paciencia. ¿Se entendió? Nunca des algo que Dios no te ha dado. Que esa sea tu regla. Nunca des nada de lo que Dios no te dio. Y si buscas ahí algo que Dios no te haya dado, entonces usa la regla. Amén. Esto es entonces. Muy bien. Efesios 4.1.
Si buscas algo que Dios no te haya dado, entonces úsalo contra los demás. Un ejemplo, a mí Dios no me perdonó, entonces tienes derecho a no perdonar. Pero si Dios te perdonó, no puedes decir, no te perdono a ti porque ya pecaste, ¿sí? Y nos convertimos en dioses. Amén. Muy bien. Resumiendo, Dios te llamó con un propósito específico. Dios te hizo así como eres. Pero para que tú puedas tener acceso a estos propósitos, primero debes de aceptarte. Debes de amarte. Debes de amar a tu prójimo y luego empezar a buscar el propósito de Dios para ti. Primero, aceptarte. Segundo, amarte. Y tercero, amar a tu prójimo para que puedas entender el propósito de Dios. Si no has hecho ninguna de estas tres cosas, te invito a que lo hagas. Porque entonces, si no, Dios no te va a mostrar el propósito de tu vida para con Él. ¿Se entendió? Primero, ¿cuál fue? Aceptarte, correcto. Segundo, amarte, muy bien. Tercero, amar a tu prójimo, correcto. Porque haciendo estas tres cosas, automáticamente vas a entrar en el amor de Dios y Dios te va a dar todo lo que tú quieres, lo que Él quiere que tú recibas. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Ayúdanos en esta noche a analizarnos a nosotros mismos y preguntarnos: ¿para qué me hiciste? ¿Para qué permitiste que nazca? ¿Para qué me permites que yo esté donde estoy? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Será que quieres que yo siga viviendo una vida vacía? ¿Será que quieres que yo siga viviendo una vida inútil? ¿Será que quieres que yo viva una vida de vicios, de pecados, de inmundicia, de idolatría, de arrogancia, de soberbia? ¿O quieres realmente, Señor, con el propósito con el cual tú me hiciste, ser bendecido en obediencia, santificación, prosperidad, en paz? Ayúdanos, Padre, a encontrar, Señor, el por qué tus manos decidieron un día formar a un ser humano y ponerle el nombre tuyo o el nombre mío, para que nosotros seamos, Señor, quienes tengamos que padecer por tu nombre, para hacer que otras personas te conozcan. Porque es menester, hermanos, es necesario, es indispensable que suframos un poco de lo que Él sufrió, porque esa es parte de nuestra gloria. Qué privilegio es nosotros padecer un poquito de lo que Él padeció y llevar un alma para sus pies de Él. Siempre tiene una consecuencia, porque el Dios de este mundo te va a atacar con todas sus fuerzas. Y no te puedo engañar, hermano. Hacer la voluntad de Dios no es fácil, buscar el propósito de Dios mucho menos. Pero si Él está contigo, si habitas bajo el abrigo del Altísimo, y si Él es tu pastor, hermano, nada ni nadie te podrá apartar el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y si no lo has leído, ahí está en la Biblia esa promesa. Pero tienes que estar habitando bajo el abrigo del Altísimo. Y la única manera de habitar ahí, hermanos, es a través de la obediencia y el amor. Pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de nuestras familias, bendice nuestros negocios, bendice nuestras casas, bendice nuestra salud, bendice, Señor, nuestros estudios, bendice a cada uno de los hermanos, bendice a los que están enfermos, bendice a la hermana Neida, bendice a la hermana Eugenia, bendice al hermano Saúl, bendice a todos aquellos hermanos que no han podido venir, bendice a Concho, bendice
a todos los hermanos que no han podido venir, al hermano Aureliano, a Litsi. Bendice a cada uno de los jóvenes que ahorita no se encuentran, a los niños, a los adultos. Ámalos, para que ellos se den cuenta que tú eres un Dios muy amoroso, que solo quieres bendición para cada uno de nosotros. Y a los que estamos incompletos, que no está viniendo toda nuestra familia a la iglesia, contesta nuestra oración, Padre, y haz que todos podamos venir a clamar tu nombre, a bendecir tu nombre y a glorificarte por cada una de las proezas que haces en nuestra vida. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.